Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al canal. Gracias a los nuevos suscriptores y a los miembros. Hoy continuamos con el origen del infierno, de los infiernos, en un capítulo nuevo, que es el 7.2, de los que hemos hecho, en el que hemos tratado la introducción al origen del infierno, el infierno Seol en los etruscos, el védico y el homérico, el Hel y el chamanismo, el origen del infierno en África, la América precolombina, Egipto, Irán, la India, de nuevo la India, Grecia y Roma. Con Grecia y Roma nos vamos acercando cada vez más. Ya os aviso que esto es largo hasta que intentamos todo, hasta un punto, que por ahí siglo XIX, XX, de cómo hemos ido procesando el concepto de infierno, nacido de la mente humana, como todo, y cómo las estructuras de poder han ido aprovechándose de eso para meternos en un infierno. Luego está nuestro infierno particular, pero que aquí hay mucha influencia, ya os digo que hay mucha influencia y a mí me gusta saber el origen de las cosas, igual que a vosotros. Vamos con el origen del infierno 7, Grecia y Roma 2, y vamos a entrar de cabeza pues con un personaje del que todo el mundo hemos oído hablar y no sé cuántos han leído de verdad algún libro de él directamente, no lo que cuentan de él, sino algún libro de él. Platón, padre de los infiernos filosóficos, y luego vamos a ir a otro también, que este es apoteósico, que es Virgilio, el padre de los infiernos populares. Así que nos abrochamos el cinturón, nos relajamos y empezamos el paseo por los infiernos. De todos los filósofos griegos de la época clásica, Platón es quien más ha influido en el pensamiento tradicional sobre el infierno. Entender, pensamiento tradicional significa que se repite en el tiempo. Lo que se contaba hace 200 años, tradicional, hace 1000 años, tradicional. No significa nada más. Y por tradicional significa aceptado, y por aceptado significa que hay mucha gente que lo acepta y no cuestiona nada. ¿Ok? Eso significa tradicional, que se repite en el tiempo. No hay que buscar en su obra una doctrina coherente a este respecto, a los infiernos, sino pistas de reflexión, ciertas constantes y algunas hipótesis. Platón ha reflexionado mucho sobre este problema y tiene dudas, lo que no deja de ser consolador. Las certezas en este ámbito de lo inescrutable no demuestran a priori más que una enorme ingenuidad. Agradezcamos a Platón estas dudas y esta imprecisión. Para Platón, a la muerte le sigue un juicio. Esto ya es mucho. Esta idea la hallamos en las 3 obras donde habla del infierno, que son en el Fedón. Ese juicio se abre a 4 posibilidades. Los difuntos, cuando han llegado al lugar donde cada uno de ellos ha sido conducido por su demonio, son primero juzgados, tanto los que tuvieron una hermosa y santa vida como aquellos que la tuvieron infame. Es importante porque aquí el que acompaña al difunto cuando nos morimos no es un ángel, sino es un demonio. Luego veremos qué cuenta ese demonio. Hayas hecho desastre o no. Esto también lo ponemos entre comillas. ¿Ok? Lo dejamos así abiertito. Estamos definiendo de dónde viene el origen del infierno. No estamos entrando ahora en... Pero esto... No, estamos analizando, revisando la historia del origen del infierno que nos ha llevado a día de hoy a nosotros, que estamos aquí ahora mismo, a pensar ciertas cosas, a las religiones ciertas cosas, condenas, pecado, que es tropiezo, todas esas cosas. A quienes se pruebe, continúo, con el primer paso, que tuvieron una vida mediana, se les pone en el camino hacia el Aqueronte, lugar donde, una vez purificados y pagada la pena de sus injusticias, quedan absueltos de aquellas que hubieran podido cometer, o bien son recompensados por sus buenas acciones proporcionalmente a sus méritos. Esto sería como un estado híbrido, el purgatorio. Aquellos en quienes se reconozca, en vista de la magnitud de sus faltas, que su caso es incurable por ser autores de numerosos actos de pillaje cometidos en los templos, de numerosos homicidios cometidos
injusticia injusta e ilegalmente, o de tantas otras fechorías, como puede haber en este ámbito, la suerte que le corresponde es el Tártaro, o sea, 2 infiernos ya. Uno el Aqueronte, para los híbridos, o sea, un purgatorio, o el Tártaro, de donde no saldrán jamás, o sea, aquí no hay cura. En cuanto a aquellos cuyas faltas no sean sin remedio, son precipitados sin duda alguna en el Tártaro, pero una vez pasado un largo o un tiempo o un lapso considerable de tiempo, se les arroja. El Tártaro es el malo malísimo. A los homicidas se les arroja la corriente del Cócito, y a los que han sido violentos con su padre o con su madre, a la corriente del perifegletonte. Otro tipo, una derivación del Tártaro. El Tártaro es el infierno malote. Y dice, el infierno genérico, malote. Aqueronte, el medio. Tártaro, el malo. Y dentro del Tártaro, según el acto delictivo que hayas cumplido, malo malísimo, te mandan a la corriente del Cócito o a la corriente del periflegetonte. Cuando la corriente de estos ríos les ha llevado hasta el lago de Aquerusias, una vez allí, llaman a grandes gritos, los unos a quienes hicieron perecer y los otros a quienes maltrataron, y tras haberlos llamado, les suplican y les piden que les permitan salir del río para pasar al lago y que los reciban en él. Si son capaces de convencerlos, entonces, esto es como un perdón, pasan, están pidiendo perdón, pasan, y luego hay otros que dan perdón a los que les han afligido, pasan poniendo así fin a sus penas, pero si no lo logran, son conducidos de nuevo hacia el Tártaro y desde allí de nuevo a los ríos. Es como un ciclo. Esto no se acaba para ellos hasta haber convencido a las víctimas de sus injusticias, porque esta es la pena que les asignan los jueces. Esto está en el texto del Fedón. En el Gorgias, Platón explica que en los tiempos de Cronos, los hombres eran juzgados antes de su muerte, vestidos, lo que permitía a los malvados engañar a sus jueces, adoptando signos externos que les favorecieran. Zeus, desde el comienzo de su reinado, decidió que en adelante a los hombres no se les advertiría del momento de su muerte, que serían juzgados tras su fallecimiento y completamente desnudos, y que los 3 jueces serían Minos, Radamantis y Éaco. Esto es importante. ¿Por qué? Es muy importante, más de lo que parece. ¿Por qué? En un principio a los hombres se los enjuiciaba vestidos vivos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Imaginaros. Estamos jugando a ver el origen del infierno. Pero como éramos unos mentirositos, utilizábamos la ley que nos daba la gana, decidieron, no nos la cuelas más, ahora vas a ser en la muerte, con lo cual el hombre tiene que hacerse cargo de que, hostia, voy a morir, ¿qué pasa? Es como que no tiene escapatoria. Y además desnudo. Desnudo significa que van a poder ver. No tiene que ver con el vestido desnudo. Es una metáfora. Tiene que ver con que nosotros vamos a poder ver toda la verdad. Y si mientes. Te dimos la oportunidad de ser tú, al hombre, ser humano. Y nos engañaste. Descubrimos que nos engañaste. Pues ahora vas a ser desnudo. Y no en vida, sino muerto. Claro, la cosa cambia, pero bastante. Y dice así, dictarán sus sentencias en la pradera, en el cruce de donde parten los 2 caminos, el uno hacia las islas de los bienaventurados y el otro, de nuevo, hacia el Tártaro. De este modo, en adelante, fueron todos iguales ante el juicio. En un tercer libro, Fedón el primero, Gorgias el segundo, en la República, el mito de descendiendo a los infiernos y resucitado, afirma también la existencia de un juicio en el que justos e injustos quedan separados. Sin embargo, continúa la incertidumbre sobre la duración de las penas infernales, eternas o no. Se las presenta como muy largas, pero temporales, por muy graves que hayan podido ser sus injusticias hacia otro, por muy grande que haya sido el número de sus víctimas, por todas esas injusticias, sin excepción, pueden ir satisfaciendo la pena de cada uno poco a poco, por cada injusticia, una pena duplicada. Es decir, una pena por siglo.
teniendo en cuenta que esa es la duración de una vida humana y con el propósito de hacerles pagar 10 veces el acto injurioso. Ese es el caso, por ejemplo, de quienes han causado la muerte de un gran número de personas o que han sido traidores al país, al ejército o que han arrojado a sus conciudadanos a la servidumbre o han colaborado en poner a otro en cualquier condición de miseria. Todo ello para hacer que, por cada uno de sus crímenes, obtenga un sufrimiento decuplicado. Esto es interesante también por varias razones. Primera, los componentes que tienen que ver con el origen de los infiernos, la asociación, o sea, traidor al país. Uy, ¿qué significa eso? Pues sí, puede haber cosas que sí, pero ¿qué significa eso? Al ejército. ¿Veis? Ahí veis la mezcla de la ley, de la autoridad, de la que hablamos al principio del origen de los infiernos, de un modelo judicial, moral, de conducta. Ya está esto muy imbricado. Vamos, que tú no te puedes rebelar contra tu país, si es una tiranía, por ejemplo. Fijaros ya de qué antiguo vienen todas estas cosas y los castigos, obviamente. Platón cita el caso de Arieo, un tirano de Panfilia, asesino de su padre y de su hermano y autor de innumerables fechorías, quien cada vez que intentaba salir de los infiernos se veía arrastrado a ellos de nuevo por los demonios, lo mismo que otros muchos. Les trababan los pies, las manos, la cabeza, los enterraban, los despellejaban hasta dejar la carne al descubierto, los arrastraban a lo largo del camino, pero por las orillas restregándolos por la maleza, y a quienes pasaban les hacían saber cuáles eran los motivos de este trato, añadiendo que los conducían al Tártaro para arrojarlos a él. Como veréis de nuevo, la facilidad que tiene el ser humano para irse a los infiernos y poderse a despellejar a la gente. Somos unas máquinas. Donde más creatividad hay de expresión es en el tema de los infiernos, en el tema de los cielos. De hecho, si leéis la Divina Comedia, por ejemplo, y entráis en el infierno de Dante, es brutal, o sea, es riquísimo en adjetivos, en formas tétricas. Y vais al cielo y la verdad, claro, dices, ¿por qué será que tiene el ser humano? Tenemos esa tendencia a recrearnos tanto en estas cosas. No es una crítica, simplemente es una pregunta que me hago. Pero el infierno, dice Platón, tiene un final para todos. Después de un viaje de 1000 años en el más allá, de nuevo, esto podría ser llamado karma, del que hablan los hindúes. Luego, el mayor castigo del ser humano es el del tiempo. ¿Cuánto? Dicen poco, pero ¿qué es poco? Poco pueden ser 100 años. ¿100 años purgando? ¿10 años? ¿2 años? El ser humano pelea con el tiempo, peleamos con el tiempo. Tenemos el don de la impaciencia. Le va a tocar 100 años ahí de purga. 100 años de purga para salvarme. 1000 años de purga. Aquí también se pueden deducir algunas cosas que tienen que ver con el karma. Repetición cíclica de ciertas cosas, de las que hemos hablado aquí. Tengo un vídeo ahí que es el gran secreto de la ideología del control, que es el karma y la esperanza. Cuando te venden karma y esperanza y no te venden entrar en libertad y salir en libertad, pues ya sabes, estamos cogidos por ahí abajo. Después de un viaje, repito, de 1000 años en el más allá, las almas se reencarnan por un sistema que combina la lotería con la elección personal. Cada uno opta por un tipo de existencia y, olvidando su pasado, renace en un cuerpo. Ahí tenéis karma. En el Gorgias, de nuevo, por el contrario, Platón distingue aquellos cuyas penas son pasajeras de aquellos para quienes éstas son eternas. El sufrimiento es para todos la única manera de borrar el mal. Pero mientras que para unos este sufrimiento es salutífero, es decir, de salud, otros son incurables, por lo que deben soportarlo por siempre y jamás. Ahora bien, salutífero significa purificador. Ahora bien, a quien quiera que pueda ser castigado, y castigado con toda la razón por otro, le conviene ya sea redimirse mediante estos castigos y sacar provecho de ellos, o bien servir de ejemplo a los demás, para que éstos, viéndole soportar tales penas, tengan miedo
y enmienden su vida. Fijaros esto que importante es. El aprendizaje, no porque quieres hacer el bien, el aprendizaje porque tú has visto que a aquel le zumban, le meten al infierno, le meten en el calabozo, le meten en la olla, lo queman, le quitan la piel, y así aprende el ser humano. Aquí no hay conciencia, aquí hay acción por mediación del miedo, del susto. Nosotros, yo por lo menos, jamás he visto a Dios así. Esto es importante, porque hay una gran diferencia entre tener conciencia del bien o hacer lo que te dicen porque tienes miedo a que te arreen. Esto, pues, ¿a qué lleva? Pues te lleva a ti a coartarte toda libertad, incluida la de hacer el mal, que puede ser con conciencia o sin conciencia. Hay gente que se dedica a hacer el mal con conciencia, no tener ninguna duda. Igual que hay energías malas y cosas de ese tipo, por supuesto. Pero esto es importante lo que está contando ya Platón, y es Platón. Ya está marcando pautas que tienen que ver con el dolor, todo el tiempo el dolor, y el hecho de que el ser humano se comporta bien por miedo a lo que ha visto que le ha pasado a otros. Por otra parte, quienes ganan pagando la pena que les imponen los dioses a los hombres, o los hombres, son aquellos cuyas faltas no son incurables, pues la salvación les viene precisamente mediante esos sufrimientos y esos dolores, tanto aquí como en el Hades. No hay otro medio de liberarse de la injusticia. O sea, que por conciencia, no. Que por reconocimiento del mal, no. Tienes que pagar. Esto es importante, porque aquí no hay escapatoria. Y esto es importante en todo momento. Mientras que en los textos bíblicos, incluso Jesús te dice aquí y ahora puedes salvarte. Y cuando dice salvarte, que siempre tendremos esa cosa, ya me he salvado, ya voy al paraíso, es entenderte tú, ir para adentro, reconocer, darte cuenta, ver la luz, no necesitas a nadie más. Y eso te va a asociar, no tengo dudas, con otras energías después. En cuanto a aquellos, continúa Platón, cuya injusticia llegó hasta el extremo y que a causa de esas acciones se hicieron incurables, hay que tener en cuenta que es de ahí de donde hay que extraer el ejemplo, porque al ser incurable no ganan nada con su pena, sino que el provecho es para los demás, para quienes les ven padecer por culpa de sus faltas, una eternidad de castigos, a cual más grandes, dolorosos y temibles, quedan verdaderamente expuestos allí, en el Hades, en la prisión, en la calidad de ejemplos para los demás, amenaza, de objetos de contemplación y de examen para tantos injustos como llegan sin cesar, es decir, un museo de los horrores. Estos incurables son sobre todo reyes, dice Platón, tiranos y hombres políticos, quienes al amparo de su poder absoluto cometen las faltas más graves y más despiadadas. A mí esto me encanta y le voy a explicar por qué. Porque en el mundo, aunque cada día menos, la gente de política habla de Platón, la República. Entonces nosotros todos podemos ser unos tendenciosos y utilizar los textos como nos dé la gana. Lo hacemos. Sí, lo hacemos. Pero es gracioso porque Platón habla de esto acerca de los políticos, los más malos de los malos, reyes tiranos, hombres políticos, quienes al amparo de su poder absoluto cometen las faltas más graves y más despiadadas. Pero ningún político que se precie habla de este Platón. No. Hay que añadir que Platón prevé seriamente para los malvados en el Fedón un tercer proceso. Las almas de quienes durante la vida fueron esclavos de sus deseos corporales son condenadas a andar errantes por la tierra, arrastradas hacia el fondo por el elemento corporal, sin poder levantar el vuelo hacia el Hades. Esto es importante, porque ¿esto qué es? Con Platón estamos escribiendo un montón de cosas. La asociación de el ser humano responde ante el bien por amenaza. 2. Los políticos, reyes tiranos y reyes los más malos de todos. El descubrimiento del karma, que vuelves después de pagar. Pagar, siempre pagas. ¿Ok? Y ahora, uno más. Los deseos corporales. ¿Y qué son los deseos corporales? No es solo el sexo, no. Es el apego. Es el apego. Parece que Platón conociese ya cosas de la India o de Oriente. Es el apego.
El apego no está mal, no hay nada mal. Lo que está que nos produce dolor es el querer controlar al otro, ser dependientes del apego. Esto que he contado tantas veces acerca de, no, tú desapégate de tu familia y te apegas a la casta esta, ¿no? A la secta, a la religión, al club del yogi, que ocurre mucho. En España han detenido ahora en Murcia a un figura que llevaba ya 20 años, tenía un campo genial por ahí abajo, por Murcia, por no sé dónde, el sur, viviendo en comunidad, y han descubierto verdaderas barbaridades. Claro, esto del apego es que también lo tenía Osho. Y en Francia han detenido a otro que estaba buscado también en Barcelona. Yo no sé, que en España se juntan unos cuantos divertidos. Luego se asustan. Por eso, todo el tiempo, os repito, entrar en libertad y salir en libertad. Tú puedes entrar a donde te dé la gana. Y te puedes ir cuando te dé la gana. Y el que te impida eso no quiere tu libertad, quiere tu control. Así de claro. Y si te amenaza con la fe, con Dios, con el castigo, pues peor todavía. Ahí tenéis la prueba. Entrar en libertad y salir en libertad. Pero igual que entrar a un partido político, entro y me voy. ¿Qué pasa? Pues pasa, adiós. No tienes compromiso. Anda tú y tu compromiso. Sí, yo lo veo así. Y si aplicáis eso, os vais a salvar de muchas cositas. De muchas cositas. Muchas cositas que a veces pueden ser feas. Sin poder levantar el vuelo hacia el Hades. Estas personas se reencarnan pronto en animales, fijaros, que representan su vicio dominante. Como se ve, esta es una doctrina bastante cercana a la de los hindúes, porque si, como creo, el alma se separa de su cuerpo estando manchada y sin haberse purificado, entonces, al haber estado siempre asociada a él, al haberle dedicado sus cuidados y su afecto, queda embrujada por él, por sus concupiscencias y por sus placeres, hasta el extremo de no tener nada, por cierto, más que lo que tiene aspecto corporal, lo que se puede ver y tocar, lo que se come y se debe a lo que sirve para el amor. Mientras que lo que es oscuro es invisible a nuestros ojos, pero inteligible y accesible mediante la filosofía. Eso es lo que ella ha despreciado, ha visto con horror y de lo que siempre ha huido. Naturalmente, un alma semejante con este contenido se halla como abotargada y Roma, llevada hacia atrás, hacia lo visible, por temor del lugar invisible, de la morada del Hades, como se dice. Se instala junto a los monumentos funerarios y a las tumbas en torno a los cuales justamente se ven no sé qué clase de fantasmas sombríos de ciertas almas, simulacros como solo pueden ofrecer las almas de este género, almas que al no haberse liberado, al no estar en estado de pureza, sino en estado de participación en lo visible, ellas mismas son objetos de visión. Está genial esta descripción de los fantasmas o cuerpos etéreos. Todos hemos oído estas historias y además yo creo que son reales. Yo lo que no entiendo es la otra parte, por qué se han quedado ahí. No lo entiendo todavía, no lo sé, lo desconozco. Podemos elucubrar, pero yo no tengo respuesta a eso. Estas almas no cesan de errar hasta el día en que, bajo la presión del compañero que está vinculado a ellas, es decir, el elemento corporal, vuelvan a encadenarse o reencarnarse en un cuerpo. Ahora bien, lo más probable es que se encadenen en costumbres cuyos caracteres sean análogos a los que tuvieron anteriormente. En el mismo diálogo, Platón hace una descripción de la geografía de los infiernos. En las profundidades de la tierra hay una multitud de cavidades más o menos grandes, más o menos profundas, que se comunican unas con otras y por donde corren ríos de lodo, de fuego, de agua helada y caliente, que desembocan a veces en el exterior, como en Sicilia, dice. Durante siglos se transmitirá una tradición según la cual en esta isla se halla una de las entradas de los infiernos. En el centro de todo el conjunto se halla el Tártaro, hacia el cual convergen todos los ríos y donde se ramifican, al ritmo de la infernal respiración. Platón aborda después la tediosa enumeración de esos ríos y de los mecanismos de su corriente. Y tenemos el río Océano, el Periflegetonte, Cócito,
Cocito, lago de Acueresias y Estige. Si queréis ver descripciones de los infiernos, yo recomiendo que os leáis, sobre todo de una edición de Abilio Echevarría, La Divina Comedia. Fantástica. Y ahí vais a alucinar en colores. Y además vais a aprender un montón de nombres muy simpáticos. ¿Cree el filósofo realmente en todos estos relatos sobre los infiernos? ¿Platón? Quizá tomes todo lo que digo por una fábula, tal como la contaría una vieja. En realidad, ese uso de vieja en realidad sería una persona, que son como juglares que siempre han existido. No tiene por qué ser una vieja. Aquí hay un poco de lenguaje y no haces caso de eso. Dice Sócrates a Calícles al final de Gorgias. Al comienzo del mito del juicio había advertido ya: escucha pues una bella historia. Tú creerás, estoy convencido de ello, que se trata de una fábula, pero según lo que yo pienso, es una historia, y lo que voy a decirte te lo digo con el convencimiento de que es verdad. Platón es consciente del escepticismo con que se van a encontrar sus historias entre los filósofos. Por otra parte, son demasiado diferentes como para que las tenga por otra cosa que por mitos. Solo cuenta el significado esencial. Cada uno deberá sufrir conforme a un juicio ante los dioses para quedar purificado de sus ataduras corporales. Poco importa el contenido preciso de los mitos, lo esencial es que nos ayuden a avanzar hacia el bien, asegurando de este modo nuestra felicidad. Bueno, hacia el bien no lo sé, porque es un hacia el bien no por conciencia o por entender el bien o estar en el bien, sino por miedo al dolor. Convéncete, pues, y hazme compañía en este camino, al término del cual, cuando hayas llegado, encontrarás la felicidad, tanto durante la vida como después de la muerte, tal como da a entender la historia que te he contado. Esta doctrina se desarrolló de muy diversas formas entre los neoplatónicos. En el siglo III, Plotino distinguía 3 categorías de castigos por los pecados. Como veréis, el tema es inagotable. Bueno, y tan inagotable, estamos en el principio de los capítulos que voy a hacer del origen de los infiernos. Plotino definía los castigos inmanentes, consecuencia natural de las malas acciones de esta vida, que se vuelven contra su propio autor, la reencarnación en seres inferiores y las penas infernales infligidas por los demonios a quienes transgreden. El infierno es el alma empecinada en la materia. Cuanto más se hunde, más se somete a él y más implicada, se halla en el error y en el mal. Fijaros lo que dice, la materia. ¿La materia es mala? No. Que es lo que crea confusión. Y la dependencia, el apego a la materia, el tener. En este país en particular, donde estoy en Estados Unidos, la materia es reina. Mucha democracia, que no lo es, mucha historieta, que no lo es, y en cuanto entra en juego la economía, se pasan por el forro absolutamente todo. Lo cuento porque lo veo así, me encanta este país, disfruto mucho de este país, me encantan los espacios, pero bueno, es una cosa que creo, cada cultura, cada momento tiene su faro, pues este faro aquí es un farón. España tiene otras cosas, Italia otras, todos tenemos cosas, sin duda. Pero venido al caso acerca de la materia, el ejemplo venía al caso. El infierno es cuando el alma está sumergida en el cuerpo, hundirse en la materia y llenarse de ella. Y después, cuando es Plotino, cuando ha abandonado el cuerpo, caer de nuevo en el mismo lodo hasta que vuelva al mundo inteligible y aparte su mirada de este lodazal. Eso es su verdadera muerte. Mientras permanece allí se dice que ha descendido a los infiernos y descansa en ellos. Este infierno contrasta cada vez más con el infierno de los poetas, variopinto, lleno de ruido y de furor, que adoptarán los fieles de las religiones indoeuropeas. Desde el siglo IV a.C., ambos infiernos coexistirán y experimentarán desarrollos dialécticos
contrapuestos. El infierno popular desarrollará en imágenes concretas los temas espirituales del infierno de los filósofos y este profundizará en el sentido de los mitos aparecidos en su equivalente popular. Esta evolución no se producirá sin tensiones y sin excesos, por tender el infierno popular a caer en la pura imaginación pintoresca o sádica y por ceder a veces el infierno de los filósofos a la tentación de la nada, a la negación del mismo. Es decir, el filósofo igual te pasa por describir el infierno, luego se protege en salud y dice, bueno, puede ser que no te lo creas, como decía Sócrates, pero ya lo ha soltado y luego lo popular, nosotros, imaginaos en esa época donde muy poca gente tenía acceso a leer o escribir, pues procesa como procesamos todos y no pasa nada, hoy en día pasa igual, pasa lo mismo. Y le da color. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero también tienen desconocimiento los otros. No conocen y están jugando, porque también les interesa la vida después de la muerte. Saber, conocer. Y claro, qué mejor conocimiento el saber si hay vida después de la muerte y qué tipo de vida es y qué pasa, por mucho que digan que no. Y aquí es donde va a venir el despitote, ya, digamos, el florilegio, la expansión de la creatividad del ser humano hacia las descripciones, pues eso, más tormentosas que acabaron en manos de poetas y de pintores, artistas. Y ahora vamos a empezar con el dueño de los infiernos populares, que es Virgilio, un superautor. Y con eso daremos fin a este capítulo de hoy para volver o para irnos al infierno judeocristiano, hasta el siglo I. Hasta el siglo I sería hasta el año 100, con lo cual Cristo ya ha nacido, de 0 a 100. ¿Ok? Que también empieza a ser interesante. Así que vamos a ver a Virgilio, poeta, que nos cuenta de los infiernos. Os digo una cosa, este es uno de los podcasts más, a mí, por lo menos, más entretenidos que he hecho. A mí me sirve muchísimo, muchísimo. He leído unos cuantos libros acerca de las historias de los infiernos, descripciones de los infiernos, la Divina Comedia, otros tantos más. Y, de verdad, entender esto a mí me ayuda mucho. Esta conjunción yo creo que es importante para que podamos procesar cómo pensamos, qué hacemos, hacia dónde nos dirigimos, a qué le damos importancia, siempre la autoridad, la religión esa de autoritas, el origen de nuestro pensamiento, de todo, porque hay religión, ¿qué es la religión? ¿Por qué pintábamos en las paredes animales? ¿Por qué lo de los hongos psilocibios y tantas otras cosas más, y chapos y 1000 hierbas que hay alucinógenas y qué pasaba con ellas? Que sí. Igual que el que estoy haciendo acerca de las ideologías, del lenguaje, que es de vital importancia para ver cómo actuamos, qué forma le damos a las cosas. Si Platón tiene cierto derecho a ostentar el título del fundador de los infiernos filosóficos, Virgilio ha contribuido en gran manera a establecer las imágenes del infierno popular, puesto que Dante le toma como guía durante su gran visita a los lugares infernales. En el libro de la Divina Comedia, cuando empiezas a bajar, aparece Virgilio, por ahí como de la nada, ¡zum!, y es el que te da el paseíto por los infiernos, literalmente. La Eneida es la primera guía turística del infierno. Los predecesores babilónicos, egipcios o hindúes se habían limitado a breves visiones muy parciales de dichos lugares. Eneas pasa en ellos un día entero que le permite, guiado por la Sibila, inspeccionar completamente el Hades. Veréis, habéis visto cuántos nombres hay de infierno. Hades, Tártaro, Caronte, ¡buah!, miles, cientos. La calidad de la descripción, que engloba muchos de los elementos conocidos de la mitología, hará de este relato una referencia obligada para entender hacia dónde vamos. Y ahí vamos a entrar en el infierno de Virgilio. Virgilio nos indica ante todo una de las entradas de los infiernos, las marismas del Aqueronte, acerca de Cans, en Campania, llamado hoy el lago Fúsaro, que será uno de los lugares por donde refluye el río infernal. Ahora ya hemos pasado no solamente a los adjetivos,
nombres, descripciones, río, tabernas del infierno, lo que tú quieras. Ahora ya tenemos geografía, es decir, mapa del infierno. Fijaros cómo vamos creciendo, la cosa se va a hacer muy grande hasta llegar a estados infernales. Ahora estamos en la geografía, ya se atreven a poner hasta nombre, apellido, geográficamente, con un GPS, ahí está lo que acabo de contar. Lago Fúsaro. Durante siglos, cuando se trate del infierno, las miradas convergerán en el sur de Italia y en Sicilia. Volcanes, marismas y paisajes siniestros ofrecen un cuadro apropiado. Así pues, Eneas solicita de la Sibila el permiso para descender a los infiernos con el fin de visitar a su padre, Anquises. El permiso se le concede, pero va acompañado de ciertas condiciones: el cumplimiento de ciertos ritos y de una advertencia. El viaje es peligroso y es más fácil bajar que volver a subir. La asociación de ritos propiciatorios y de la pureza de su vida son los seguros obligatorios que hay que firmar antes de aventurarse, muerto o vivo, en el Hades. Esta parte es importante porque incorpora algo en este juego material en el que estamos acerca de la pureza. Tienes que estar muy puro para entrar, porque por curiosidad o porque igual quieres rescatar a alguien, estamos hablando de esta manera, para poder salvarte. Pero esto tiene mucho que ver también con lo desconocido, es decir, aquí hay miedo todo el tiempo hay miedo, como veréis, pero esto tiene mucho que ver también con los viajes psicodélicos, lo desconocido. ¿A dónde vamos? Pues claro, tú puedes decir, pues me voy al infierno. He salido un mal viaje, un infierno. No, querido, ¡epa! El infierno lo decides tú. Te acaban de abrir el melón a una percepción y tú decides si es un infierno o no. Es todo el tiempo miedo. Si hay algo recurrente en los infiernos, es el miedo. Y el miedo se ha de trascender. El miedo está creado. ¿Por quién? Por nosotros. La entrada, continuamos, se presenta en forma de una caverna rodeada de aguas oscuras que despiden olores nauseabundos. Eneas y la Sibila entran en ella y comienzan el descenso en la oscuridad. Avanzaban en la oscuridad, en la noche solitaria. En la oscuridad avanzaban en la noche solitaria. Si habéis visto el documental de María Sabina, las ingestas de hongos mágicos hace por la noche. A través de la sombra y de mansiones vacías y del fantasmal reino de reino de Dis, como si fueran por un sendero a través del bosque, como una luna que se oculta y una pésima luz, cuando Júpiter ha sumido el cielo en las sombras y la oscura noche ha privado a las cosas de color. En el vestíbulo esperan lúgubres personas, el duelo, los remordimientos, la enfermedad. Fíjate, lúgubres personas, el duelo, somos nosotros, el duelo, nuestros remordimientos, la enfermedad, la vejez, el miedo, el hambre, la pobreza, la guerra, el sufrimiento, la muerte, la prisión, la discordia. Todos ellos, alegorías muy significativas. Mediante estos males del infierno se prolonga hasta la tierra. La idea de un infierno que comienza en la vida presente nace de estas imágenes. Es decir, estamos hablando, y es fantástico, a mí me encanta. O sea, dicen que Virgilio popular, pero Virgilio es un psicólogo, es un psiquiatra, habla de que personajes, y los personajes son el miedo, la guerra, la enfermedad, la vejez, el remordimiento, el duelo, el hambre, la pobreza, a lo que todos participamos en nuestra vida diaria, de alguna manera u otra. Partiendo de allí, habrá filósofos que no dudarán en trasladar la casa madre a sus sucursales terrestres. De pronto, los visitantes se ven asaltados por una caterva de monstruos alados, centauros, hidras, arpías, górgonas, y por los seres más horribles que haya podido inventar la mitología griega. Estas alucinantes criaturas no son más que sombras, son la prefiguración de los demonios que, según la concepción infernal cristiana, se supone que asaltarán al alma tras la muerte. Una de las cosas que ocurren, o que pueden ocurrir porque no se puede replicar, cada uno tiene su experiencia, a mí me ocurrió en los viajes de psilocibina, es que puedes ver sombras. Y esto lo contrasté con una persona que también lo hizo, que fue el que me ayudó a esto, y que me dijo, efectivamente, al principio, el primer viaje, unas sombras que venían negras,
Y dijo, uy, chica. Y luego dijo, no. Fijaros cómo es el proceso. No, voy a verla. Y entonces la sombra, una mancha negra, varias manchas negras, venían hacia él, ¡pum!, y le explotaban en la cara y desaparecían. Miedos. Eso es lo que acabo de contar hace un momento. Yo, preveyendo eso y siendo una persona de susto, o no muy atrevida, depende, las circunstancias, dije, bueno, a ver qué pasa. Y empecé en el primer viaje a ver ciertas sombras que aparecían por la izquierda o por la derecha. No me asustaban, pero mentalmente dije, no me interesáis. No hice el ejercicio de esta persona que le acabo de contar de enfrentarlas. En uno de esos viajes sí que es cierto, en el tercero, el que fue un mal viaje, que es un gran viaje, hubo un momento que había una puerta, una zona que era hiper oscura, y yo dije, amigo, yo ahí no entro. Aunque estés presente ahí, no voy a entrar. Y definitivamente no entré. Entonces es importante esto, en base a este texto que estoy contando. De pronto los visitantes se ven asaltados por una caterva de monstruos alados, centauros, hidras, arpías, górgonas y por los seres más horribles que haya podido inventar la mitología griega. Estas alucinantes criaturas no son más que sombras. Importante. Con esto llegamos a uno de los lugares del Hades de capital importancia, el Aqueronte, que se atraviesa en la barca de Caronte. El viejo harapiento es el arquetipo de las futuras representaciones de la muerte. Lleva sobre sí una espantosa suciedad, una abundante barba blanca, sin cuidar le cae del mentón, sus ojos son fijos, en sus hombros lleva atado un sórdido manto. Es ya muy viejo, pero su vejez es sólida y verde como la de un dios. Raudales de almas pugnan por montar en su barca, pero él no recibe más que aquellos que fueron sepultados en la tierra. Los demás, sobre todo los ahogados, permanecerán errantes durante 100 años en ese lugar antes de poder atravesar el río. Fijaros que ya empiezan a inventar, a crear creativamente qué pasa y qué no pasa en base a cómo has muerto, si te han enterrado, si te has ahogado te jodes un rato, es así, es según ellos, si te has suicidado pues supongo que es lo mismo. Empiezan a catalogar los accesos, el cómo, el por qué, las razones y sobre todo el tiempo. Esto, que parece una tontería, son juicios morales. Juicios morales que se van a ir extendiendo en el tiempo. No estoy diciendo que esté bien o mal en ningún momento. Primero, además, desconozco, pero yo no me veo ahí. No entiendo a Dios como eso. Dios es lo que vosotros llaméis, ni mucho menos. Sí que creo que el ser humano tiene la capacidad de poder recrear lo que le dé la gana, porque está en la conciencia después de trascender la vida material física. Por supuesto, no tengo ninguna duda. Por lo tanto, cuanto más sueltitos estemos en el tránsito, mejor, amigos. Esta obsesión de morir en el mar o de no poder ser enterrado será una de las más acuciantes en la mentalidad occidental. ¿Y por qué ocurre esto? Por algo muy sencillo. Imaginaos en esas épocas, viajar en barco a sitios desconocidos era alto riesgo. Y lo hacían por necesidad. Falta de comida, 1000 cosas. Solo en la abundancia o en la hipermiseria, estamos muriéndonos, es cuando el ser humano se embarca en otras cosas. A investigar otros mundos, a ver qué pasa. Solo así. Entonces, claro, moría mucha gente embarcado. Además, el mar, la tierra puedes ver, pero el mar tú no ves el fondo, no ves nada, a partir de 2 metros no ves. ¿Qué hay? Desconocido, miedo. Eneas se encuentra aquí viejos conocidos desaparecidos en el mar e intercambia con ellos algunas palabras. Una vez atravesado el río, se hallan en la otra orilla ante el Cancerbero, el perro feroz, guardián de los infiernos, monstruo de 50 cabezas según Hesíodo y 3 según Virgilio. Entonces, fijaros cómo van recreando y hacen lo que quieren.
Una vez que llegas allí, te aparece el perro, que se llama Cancerbero, perro feroz, guardián de los infiernos. Y según Hesíodo, tiene 50 cabezas y según Virgilio, 3, cuyo cuello está erizado de un centenar de culebras según Horacio. Lo que queráis. Por eso, yo os invito tantas veces a entender esto, leerlo, que es a mí me encanta. Pero que cuestionéis, porque si Hesíodo dice que tiene 50 cabezas, imaginémonos, lo creemos, y Virgilio dice que tiene 3, ¿quién es quién? Pueden ser las dos, pueden ser que nosotros veamos 3 o veamos 50. Por eso cuando alguien dice, Emanuel Swedenborg, en su relato del cielo y del infierno, es así, es así, es así, es así, está Pepito, Juanito, San Andrés, San Lucas, pues novita, o te dice alguien religioso, con toda su buena fe, bien, es Jesucristo, pues Jesucristo, Buda, quien tú quieras, no hay una verdad absoluta, no puede haber, ni la vestimenta, ni el alto, ni el bajo, ni el rubio, no lo hay. Lo hay en nuestra mente. Yo creo que lo que hay es una súper energía de asociación y que para que nosotros lo entendamos en la Tierra y fuera de la Tierra, necesitamos estas formas, porque todavía no hemos entendido esos otros conceptos de alma, conciencia como energía. No lo entendemos todavía. Por un factor corporal, material. Homero no dice ni una palabra de este animal, de cuya presencia dan testimonio todos los demás autores. Comienza entonces la visita a las diferentes moradas a las que han sido asignadas las almas tras el juicio del tribunal de Minos, asistido, según la costumbre romana, por jueces designados por la suerte. Aquí se presenta una primera categoría que ha planteado siempre serios problemas a los constructores del infierno, los niños muertos en la infancia antes de haber podido cometer algún mal. ¿Qué hacer con estos inocentes? Virgilio no ofrece ninguna solución, constata que están allí y que lloran, pero continúa su camino. Sin embargo, coloca en su compañía a otros casos embarazosos sobre los que cabrían serias dudas, como el de los condenados a muerte por error y el de los suicidas que llevaron una vida justa. Llega después el campo de los lamentos. Allí, aquellos a quienes un amor ingrato fue devorando y consumiendo cruelmente, hallan en la soledad senderos que les ocultan y un bosque de mirtos que les dan cobijo. Sus tormentos no les abandonarán ni siquiera en la muerte. Así pues, las penas del infierno pueden ser la continuación de los sufrimientos terrestres. Esto es lo que os he dicho antes. Esto para mí es vital. Las penas del infierno pueden ser la continuación de los sufrimientos terrestres. Yo en la vida me llevo al otro lado el saquito que llevo. Por eso, awaken, a despertar amigos cuando antes mejor. Pero ¿sabéis cómo? Con conciencia, no por miedo. Que no. Me encanta esto de los infiernos. Lo mismo que entre los sumerios, incluso sin implicación moral alguna. Pero cerca de allí se encuentran los guerreros ilustres muertos en combate. Aparentemente no tienen más que hacer que ir repitiendo su infortunio y echar pestes contra los golpes que los abatieron. Hasta aquí el infierno no es un lugar de tormentos. La condición de estos muertos tiene cierta semejanza con la de los muertos que hemos hallado en los primeros infiernos. Los infiernos para todos, donde se lleva una vida al ralentí, cual jugadores fuera de juego y donde se vive de recuerdos. Se trata de todos los desafortunados de la existencia, amargados por sus obligaciones, envidiosos de la dicha de los demás, siempre lamen tanto sus desdichas, abandonándose a sus tristes pensamientos. Parece ser que los dioses no tienen piedad de las mentalidades tristes. Esto es importante también. Parece ser que los dioses no tienen piedad de las mentalidades tristes. Lo que te está diciendo aquí es que tú, yo, elegimos la tristeza o la felicidad. Y si tú te autocastigas con la tristeza, te vas a hacer daño. Sí, y mucho. Pero aquí comienzan las cosas serias. Eneas y la Sibila llegan a la gran bifurcación, a un lado del camino de Elíseo
para las almas bienaventuradas. Al otro lado, el camino de los suplicios que conducen al Tártaro para los malvados. Aquí se levanta una formidable fortaleza de hierro con una enorme puerta y con columnas de acero macizo, un triple cerco rodeado por un río de llamas, el Periflegetonte. A la entrada, Tisífone, una de las furias, hace guardia día y noche. Del antro abominable ascienden ruidos de golpes de cadenas, de alaridos y de lamentos. El Señor de los Anillos, para que tengáis una idea. En este lugar no puede entrar ningún hombre puro. Así pues, Eneas tendrá que contentarse con las explicaciones de la Sibila, que le revela el contenido de la pesadilla. Acordaros que esto es un viaje, que Eneas pide permiso a la Sibila, quiero ir abajo a ver a mi padre. Dice, ya, pero cuidado, tienes que firmar un contrato de las cosas que te pueden pasar y la vuelta puede ser jodida. Esas son las explicaciones que estamos contando ahora. Radamantis de Nosos ejerce en estos lugares su durísimo dominio. Somete a los malvados a la tortura del interrogatorio y les obliga a confesar las fechorías que se enorgullecían de haber podido ocultar a los de arriba y cuya expiación diferían hasta la lejana hora de su muerte. Acto seguido, la vengadora Tisífone, con un látigo en la mano y saltando sobre los culpables, los flagela, y con su mano izquierda, blandiendo en dirección a ellos sus torvos reptiles, llama a la feroz caterva de sus hermanas. En el interior hay una hidra aún más feroz, con 50 fauces negras y abiertas. Después el Tártaro mismo se abre hacia las profundidades y se extiende sobre el imperio de las sombras 2 veces más de lo que la vista puede ver de espacio en el cielo etéreo. Allí pude ver aún a Ticio, ese vástago de la tierra, madre de todas las cosas, cuyo cuerpo ocupa 9 arpendes. Un monstruoso buitre con el pico curvado roe su hígado inmortal y sus entrañas fecundas en suplicios, escarbando para encontrar allí su alimento. Y así podemos continuar con descripciones tan descripciones en un juego literario sin fin. El mito de la Eneida tendrá un éxito considerable y un impacto importante en el concepto del infierno. Como relato a la vez poético, alegórico y racional, seducirá a generaciones de intelectuales y ejercerá, mediante el arte popular, una auténtica fascinación sobre los pueblos. Muchos aspectos de los infiernos futuros no serán más que variantes o glosarios de la Eneida. Pero este infierno popular no es aún el infierno total. Le falta la eternidad, aspecto que va a añadir el cristianismo para dar así origen al sufrimiento total. No encuentro mejores palabras para acabar este audio-vídeo de hoy, de este tema, que es el origen de los infiernos, que la verdad da mucho que mucho. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Bienvenidos al cielo. Somos un cielo, todos somos cielos. Estamos revolcándonos muchas veces en cositas, son necesarias. Ánimo, tristeza poca, cero. Alegría toda. Buscar, preguntar. Descararos, no tener miedo ni vergüenza. No pasa nada. No pasa nada, nunca pasa nada. Y pasa todo. Os quiero mucho. Mañana un poquito más. Chao.